buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de la Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Panorama Sociodemográfico de México, dirigido a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros como INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes compartiendo este espacio de diálogo en el que agradecemos el interés de todas y todos ustedes de estar aquí con nosotros, esperando este tema sea de su utilidad. A continuación me permito presentar a las autoridades por parte del INAFED y en ese sentido presento a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, CONAPO, damos la más cordial bienvenida a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, y de igual forma saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la doctora Maricruz, coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPO, y al maestro Rodrigo Jiménez, coordinador de Planeación en Población y Desarrollo, quienes estarán a cargo de impartir nuestro tema del día de hoy. Siguiendo el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todas las autoridades municipales y estatales que nos acompañan. Y el día de hoy nos congratulamos, estamos profundamente agradecidos con el Consejo Nacional de Población. Nos honra con su presencia la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general de CONAPO. Y como todas y todos sabemos, ella es una gran experta con una gran trayectoria, tanto en la academia como en el sector público, y pues sabemos también que ella ha enfocado su trabajo en la planeación educativa y en el estudio de género y la sexualidad de las y los adolescentes, así que para nosotras y nosotros es un honor que el día de hoy nos imparta, ella nos acompañe con esta participación tan importante sobre el tema del panorama sociodemográfico de México, ya que sabemos que desde los municipios, para lograr tener un buen diagnóstico, es importante conocer tanto el territorio así como se compone la población que integra, precisamente para poder dirigir y direccionar los programas, los recursos a aquella población específica de acuerdo a las necesidades. También saludo con mucho gusto a la doctora Maricruz Muradás, también coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPO, y al maestro Rodrigo Jiménez Uribe, coordinador de Planeación de Población y Desarrollo también en CONAPO. Y yo aprovecho esta breve introducción solamente para invitarles a que nos acompañen en esta serie de diálogos virtuales que hemos concertado, este gran programa que hemos concertado en INAFED en colaboración con CONAPO, donde a lo largo del año prácticamente una sesión cada mes vamos a ver diferentes temas como serán, el día de hoy nos convoca el panorama sociodemográfico de México. En una siguiente sesión vamos a hablar sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la ENAPEA, así como en otra sesión hablaremos de la conciliación demográfica y proyecciones de la población de México. Y también hablaremos de la coordinación con los consejos estatales de población, de cultura demográfica, de los sistemas de información que desde CONAPO se ofrecen y cómo se pueden utilizar en los municipios. Y también hablaremos de economía circular en una siguiente sesión, economía circular y su impacto en la sociodemografía. Como verán, es un amplio programa que hemos desarrollado de manera colaborativa en INAFED y CONAPO, lo cual agradecemos mucho desde INAFED. Y sin más, yo quisiera cederle el uso de la voz a nuestra gran experta del día de hoy, la maestra Gabriela Rodríguez, que nos honra con su participación. Adelante, maestra, le apreciamos y le valoramos este espacio. Adelante, el foro es suyo. Saludo con muchísimo gusto al equipo de INAFED, a Gisela Márquez, a su equipo que está aquí presente. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque para nosotros es una oportunidad
dirigirnos a servidores públicos de todo el país que hacen el trabajo territorial en cada uno de los municipios. Esa es una oportunidad que agradezco muchísimo al INAFED, es para nosotros. Y voy a hacer una muy pequeña introducción porque realmente lo sustantivo del día de hoy, ¿no? Pues es la situación demográfica de México, y tengo aquí a dos expertos, a la doctora Maricruz Muradás y al maestro Rodrigo Jiménez, que de antemano les digo que son de las gentes que en su tema saben más en este país. Aprovéchenles, pregúntenles todo lo que quieran porque son unas cerebros muy refinados quienes les van a dar hoy la plática. Una introducción porque como ha cambiado tanto el panorama de México por las recientes elecciones de junio, supongo que habrá servidores públicos con mucha experiencia y servidores públicos que tal vez están conociendo por primera vez qué es el CONAPO. Entonces, en ese sentido va a ser un poco mi introducción. El Consejo Nacional de Población, por cierto, estamos cumpliendo 48 años, ¿no? Espero llegar viva a las bodas de oro en 2 años, a los 50 años. CONAPO es una institución muy bien posicionada en casi 50 años. Es muy conocida por sus primer gran tarea, ¿no? Que entonces, después de los 60s, teníamos un crecimiento muy acelerado de la población, ¿no? Se duplicaba la población cada 20 años. Y por eso es que surge el CONAPO en el 74 con el objetivo principal en ese momento de reducir el crecimiento, la velocidad de crecimiento. Reducir la población nunca ha sido un objetivo de la política poblacional. No queremos ser menos, ¿no? Pero sí no crecer a esa velocidad a la que crecíamos. Pero bueno, la tarea de CONAPO no es solo en el tema, sino es toda la dinámica de población, ¿no? Es cómo vamos a adecuar los cambios en la dinámica que incluye, desde luego, la fecundidad, la estructura, cómo va cambiando la estructura poblacional y la estructura por edades, los jóvenes, los niños, los adultos, que es lo que van a conocer hoy mucho, la movilidad interna o migración interna, que les va a hablar acá Rodrigo, los índices, las zonas de marginalidad, ¿no? Creo que es un dato que les va a interesar mucho. Ya tenemos los nuevos datos sobre zonas, sobre el índice de marginación de cada uno de los municipios. Por primera vez en este año, después de 30 años de que el CONAPO saca el índice de marginalidad, se sacó también por colonia urbana. Así que va a ser también muy interesante esos datos que les va a presentar Rodrigo. Entonces, hoy digamos, aquello que fue el rápido crecimiento de la población se logró en 30 años, ¿no? Ya casi tenemos 2 décadas con una tasa de crecimiento lento, ¿no? Y hoy las prioridades, pues, son otras. Porque no, como vemos, no se avanzó igual en términos de la desigualdad social, ¿no? En términos de la movilidad interna, internacional, ni en la redistribución de la población. Son 3 áreas que hoy nos dan la gran prioridad. No, de ninguna manera abandonamos el tema de fecundidad, porque si entonces era tener menos hijos y hoy se tienen 2 en promedio en vez de 6, hoy el tema es el ejercicio de los derechos, ¿no? Que sea la libertad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que sea una decisión, ¿no? Autónoma, y eso es uno de los objetivos de todo este gran tema de la fecundidad y la salud sexual y reproductiva, ¿no? Pero especialmente el marco que nos guía es el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Hoy nos interesa sobre todo que haya una verdadera transformación social, económica, cultural, a fin de ¿qué? De
de erradicar la exclusión social, ¿no? De que extender los derechos humanos a todos los grupos de población. Ese es el centro de la política poblacional en el gobierno actual. La misma dignidad y derechos para todas las personas, nos los marca principalmente, les decía, el Programa Nacional de Derechos Humanos y desde luego el Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes sabrán, el CONAPO está integrado por 11 secretarías de Estado y 6 organismos también de Estado, ¿no? Aparte está nosotros, la Secretaría General, o sea, nosotros la gran política la hacemos junto con 11 secretarías de Estado y 6 entidades, que son el IMSS, el ISSSTE, el DIF, el INJUVE, el INMUJERES, ¿no? Aparte de las 11 secretarías. Y además tenemos los consejos estatales de población. En cada estado tenemos un consejo estatal de población que me interesaría muchísimo que todos los servidores públicos y las servidoras que nos acompañan hoy identifiquen quiénes son los del Consejo Estatal de Población, porque ellos son los que aterrizan toda nuestra política de población en cada estado y es muy importante fortalecer ese vínculo con ustedes, ¿no? Y les voy a leer así, en general, las prioridades y con eso va a ser lo último que yo les presente. Hay que tener claro que este gobierno abrió la oportunidad para una transformación de la política de población, ¿no? Sobre todo esto que les decía, fortalecer el Estado de Derecho, reconstruir el tejido social, plantear un sistema más justo y sostenible que se centre en la movilidad social de los más pobres, en impulsar una mayor confianza en el futuro, ¿no? Se está haciendo una gran inversión, como ustedes saben, inédita, ¿no? En estudiantes, las 11 millones de becas para estudiantes, en los aprendices, los más de casi 3 millones de jóvenes construyendo el futuro, la beca universal para adultos mayores, personas adultas mayores, y ese gran esfuerzo de transferencias económicas, ¿no? Tiene que apoyarse de toda una orientación para que este apoyo estructural, ¿no? Sea parte de una transformación en la dinámica y en la cultura demográfica. Les voy a decir cuáles han sido durante estos 3 años que ya llevamos nuestras prioridades. La primera ha sido la realización de la conciliación demográfica. La conciliación demográfica y las proyecciones de población con base en el censo del 2020. No, cada 10 años hay un censo. Y esa ha sido la prioridad desde el 20, aunque el 21 salieron los resultados. Y ahí entonces señalar cuáles son los retos de acuerdo a la actual dinámica de la población, diseñar políticas, aprovechar el dividendo demográfico, preparar el inminente envejecimiento poblacional. Entonces, decirles que ya está hecha la conciliación y es la base, la línea base, y durante todo este año se están construyendo las proyecciones para los próximos 50 años, pero tenemos las actuales proyecciones. Si ustedes quieren saber en cada uno de sus municipios, ¿no? Cómo está la población, la estructura poblacional, pues se recurre a las proyecciones vigentes, ¿no? Que se construyeron hace 5 años, y sobre esas, mientras fin de año tendremos las nuevas proyecciones. Entonces, eso hacérselo saber, y esa conciliación es muy compleja, por eso nos llevó todo el año pasado, porque se tiene que ir hacia atrás primero, conciliar con el censo del 2000, del 2010 y del actual, y hasta no sé cuántos años se fueron para atrás, ya les contará Maricruz, ¿no? Para poder pronosticar, ¿no? Ver hacia el futuro cómo va a ser los cambios, porque se tiene que pensar siempre en una planeación con un horizonte largo al futuro, y esa es la base de las proyecciones.
En el tema de fecundidad tenemos este rezago tan importante que son las madres menores de 19 años. Por eso disminuir la tasa de fecundidad de adolescentes es la segunda prioridad del CONAPO, ¿no? Y agregamos ahora erradicar el matrimonio infantil y la maternidad de las niñas, ¿no? Es un tema que van a abordar no hoy profundamente, sino en la próxima sesión de no sé cuándo, creo que de junio, ¿no? Porque ese es el fuerte rezago en términos de fecundidad y no es solamente ya no es un tema de crecimiento poblacional, porque pues, no, sino es un tema de que es una barrera crucial para el crecimiento y desarrollo de las mujeres, de las adolescentes y también de los adolescentes, ¿no? En la medida que esa segunda década de vida no postergue la maternidad y la paternidad, es una barrera para su movilidad social. Por eso es tan importante y se le dedicará toda una sesión la próxima vez. Después tenemos como prioridad fortalecer los programas de población en los 32 consejos estatales de población. Ya les hablé de los COESPOS. Quiero que todos ustedes hagan contacto con la gente de sus consejos estatales y también, desde luego, en algunos estados tenemos los COMUPOS, los consejos municipales de población. Bueno, ¿qué quisiéramos? Que en los 2,400 municipios de México tuviésemos en cada uno un COMUPO, y esa sería una tarea a la cual pueden vincularse muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque no es solo a nivel del estado, obviamente, un estado, ¿no? Está conformado por un número que puede ir desde 16 hasta 500 y pico municipios como Oaxaca, y que en cada entidad política que es el municipio, pues ahí es donde tiene que concretarse la política poblacional, ¿no? Y como CONAPO, ustedes se van a dar cuenta, no somos una institución que está dando un servicio directo a la ciudadanía. Nosotros a quien servimos es a las instituciones, ¿no? A los COESPOS, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a las secretarías, porque les damos los insumos demográficos y las líneas hacia dónde hay que seguir la política de población, y muy especialmente a los municipios, a ustedes. Ustedes son a quien servimos. Nosotros somos servidores públicos de ustedes. Por eso, para mí, valoro muchísimo este acuerdo que hicimos este año de estar trabajando juntos todo el año, ¿no? En ponernos de acuerdo, ¿no? No es necesariamente una capacitación, porque yo sé que hay mucha gente de ustedes que están muy capacitados, más bien es en actualizarnos, homologar un solo enfoque de la política poblacional, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, nosotros estimamos, monitoreamos, generamos acciones regulatorias en la población en 7 temas específicos. Uno es los indicadores de fecundidad y todos los indicadores de los derechos sexuales y reproductivos. Otro es el volumen y distribución de la población, la conformación de los arreglos residenciales y su caracterización. El volumen, la estructura, es todo otro trabajo de estimaciones, monitoreos. La esperanza de vida nacional y estatal, una tarea directamente atribución de nosotros, del CONAPO y con ustedes, por supuesto. El índice de marginación de estados, municipios, localidades y colonias urbanas. Yo sé bien que este es uno de los temas que más les van a interesar, y qué bueno que tenemos aquí a Rodrigo Jiménez, que es el que ha actualizado recientemente todo, que es el encargado de todo este trabajo de los índices de marginación. Y que les decía, por primera vez también vamos a llegar a ese nivel, a ese ámbito de colonias urbanas. Luego están los indicadores de movilidad interna, ¿no? Cómo está la migración y movilidad interna, y de desplazamiento forzado interno, un concepto, un tema y un problema, porque el desplazamiento forzado es un problema, que no había sido tomado en cuenta como parte de la política de población.
¿no? Que apenas este primer gobierno, el licenciado Alejandro Encinas, que les manda, por cierto, un saludo muy grande, como saben, él tiene específicamente en el tema de desplazamiento forzado interno, tiene un gran interés, ¿no? De todo este movimiento de familias y personas y comunidades que se ven obligadas a dejar su vivienda por diversas razones. Y todo el tema de migración internacional, que es complejísimo, pero que también se va a estar abordando aquí. La distribución y concentración de la población, cómo se, ¿no? Las grandes ciudades, las ciudades millonarias, las zonas metropolitanas, las 185,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes, toda esa distribución que no hemos logrado mucha equidad en eso. La reorientación de flujos migratorios, ¿no? Como saben, este gobierno está reorientando hacia el sur-sureste, ¿no? Los flujos migratorios, que tienen que ver con una gran inversión que se está haciendo en el sur-sureste, las grandes obras de infraestructura, el Tren Maya, el tren sísmico, la refinería, etc. Es todo un proyecto de desarrollo sostenible, a generar empleo, que va a reorientar la población. Y el otro tema que también quedó abandonado y ya venía desde hace que se fundó el CONAPO, que es la descentralización de las instituciones del gobierno federal. Ese que se planteó desde hace 48 años, apenas hoy, como ustedes saben, se está aplicando. Ya está la Secretaría de Salud en la ciudad de Acapulco, ya está la Secretaría de Cultura, creo que en Tlaxcala. No crean que me sé todos los movimientos que ya se están concretando de la descentralización, que también vamos a empezar a monitorear el efecto en la distribución poblacional, el efecto de la descentralización de las instituciones, y también, desde luego, vemos acá los efectos de la migración internacional, que también desde aquí podemos presentarles cómo está la intensidad migratoria en cada uno de los estados, de los municipios, ¿no? Ya saben que el 90 y tantos % pues es migración de ida y de retorno hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es lo que me interesaba decirles. Estas son nuestras prioridades. Les deseo muchísimo éxito en este arranque de hoy, que va a ser de todo el año, con muchísimo gusto y mucho placer. Vamos a estar acompañándonos. Muchas gracias a tantas y tantos servidores públicos de todo el país que veo aquí conectados en la plataforma. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Hasta pronto. Yo me voy a retirar y les voy a dejar aquí con Rodrigo y con Maricruz. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, estimada maestra Gabriela Rodríguez. Qué extraordinario panorama nos ha brindado, y sin duda esta alianza será de gran beneficio también para los gobiernos municipales. Y a nombre de INAFED y de nuestro titular, le agradecemos enormemente su generosidad y le esperamos con mucho gusto en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias, maestra. Pronto. Hasta luego, un abrazo. Gracias a CONAPO. Muchísimas gracias a todas las autoridades también que nos están acompañando, y continuamos con el programa que tenemos para el día de hoy. Adelante, por favor, Andrea. Muchas gracias, y a continuación vamos a darle el uso de la voz a la doctora Maricruz Muradás, coordinadora de estudios sociodemográficos y prospectiva de la CONAPO, para dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Adelante, doctora, y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a las autoridades del INAFED. Agradezco la presencia de todas las personas que se unieron a esta conferencia, por llamarle de alguna manera capacitación, donde presentaremos entre mi colega, el maestro Rodrigo Jiménez, y yo un panorama sociodemográfico. Trataremos que sea lo más completo posible del país. Me voy a permitir entonces compartir la presentación. Espero que avance bien y que puedan continuar viéndola. En tal caso de que tuviera problemas, si me dejo de escuchar o algo, me comentan para que desconecte la cámara, pero entre tanto voy a dejar la cámara encendida. Gracias, Gisela, gracias. Bueno,
Pues les voy a presentar este panorama sociodemográfico del país. Voy a tratar de que sea de 1950 la mayoría de los datos a 2050 para que ustedes tengan un panorama más completo del país, y voy a iniciar. Pues bien, déjenme nada más eso. Es la dinámica demográfica de 1950 a 2050. Vamos a hacer esta presentación basada en los grupos prioritarios que están recibiendo ahora con el actual gobierno y que siempre han estado en situaciones de desventaja con el resto de las personas. Vamos a tratar de presentarles un panorama demográfico y algunas políticas que se han instituido. La primera parte de la presentación, que es la dinámica demográfica, voy a centrarme en las cifras que produce y que tenemos como atribución en el Consejo Nacional de Población. Nuestra atribución es producir estas cifras acerca del volumen de población. Y este es cómo se ve entre 1950 y 2050 la dinámica demográfica del país. Los nacimientos que andan alrededor de 2 millones, las defunciones que se acercan a las 700, un poco más de 700,000. Desafortunadamente en 2020, como ustedes saben, pues debido a la pandemia, estas defunciones superaron el 1,000,000 de muertes, y los emigrantes e inmigrantes personas que salen del país, los emigrantes y los inmigrantes, donde siempre hemos tenido un saldo negativo en este sentido, más personas que emigran de las que inmigran, pero creemos que con la pandemia se ha modificado, si no el saldo en sí, el signo del saldo, sí el volumen porque como ustedes saben, ahora México se está convirtiendo en un país, bueno, siempre ha sido un país de tránsito, pero ahora esto se ha acrecentado, y mi compañero Rodrigo les presentará más cifras con relación a todo esto. Y esta es la pirámide de población. Esta es una gráfica que utilizamos mucho en demografía y que ustedes seguramente han visto. La parte de la base representa la proporción de la población que se encuentra en los grupos de edad o en las edades que están en el eje vertical, que aquí van de 0 a 5 años, a 105 años, disculpen, y estas son las proporciones. En 1970, como ustedes pueden ver, la población, la pirámide de población de nuestro país era un triángulo. La mayoría de la población, si ustedes ven, de los 25 años se encontraba de 25 años para abajo, y esto se observa en la edad mediana que tenía la población en 1970. Teníamos que el 50% de la población tenía menos de 15 años y el resto tenía más de esa edad. Para 2022, ahora tenemos una edad de 29 años, una edad mediana, y en 2050 esta edad será de poco más de 38 años de edad. Es decir, lo que estaremos viendo y que se observa en estas pirámides es que en 2050 tengamos ya, si trazamos aquí una rayita, una importante proporción de población en edad mayor, que sea de 60 años y más. Y bueno, ¿cómo obtenemos estas cifras? ¿Qué es lo que les acabo de presentar? Pues bueno, como bien lo dijo la maestra Gaby, nosotros somos la instancia encargada de generar las proyecciones de la población. Estas proyecciones se generan o se elaboran cada vez que hay un censo o una encuesta intercensal o un conteo que nos permite la enumeración total de toda la población, y a partir de esta nosotros hacemos un ejercicio de prospectiva en el que bajo ciertos supuestos o comportamientos de las variables demográficas
podemos presentar un escenario futuro de lo que se esperaría que sucediera en cuestión de volumen, estructura, de la población por edad y sexo y distribución, si sucediera lo que se está tomando como supuesto, o si las series de tiempo de estos fenómenos demográficos se comportaran de esta manera y no ocurrieran eventos como, por ejemplo, el de la pandemia. Esta pandemia, pues nadie la podría predecir y, por supuesto, las consecuencias, pues han sido una mayor mortalidad, por eso nuestras estimaciones de mortalidad en estos años se habían quedado en 700,000, cuando se superó ya el 1,000,000 de muertes. Entonces, las proyecciones es un ejercicio de prospectiva que lo que espera es brindar elementos a las personas que toman decisiones, que trabajan en el país a nivel federal, estatal y municipal, para, con base en ello, hacer la planeación del país. Es decir, cuántas personas voy a tener que tengan 60 años y más y que van a requerir servicios de salud especializados, casi podríamos determinar el número de geriatras que serían necesarios, el número de escuelas de educación media superior, el número de viviendas que serían necesarias crear, la infraestructura, etcétera. Entonces, son una gran herramienta para quienes toman decisiones para hacer la planeación. Y bueno, con base en esta herramienta, lo que nosotros hemos calculado es que la Ciudad de México y Guerrero, por entidad federativa, son aquellas únicas entidades federativas que van a dejar de crecer en el periodo de proyección. En la otra ocasión, se hizo de 2015 a 2050, se hicieron las proyecciones, y en ese periodo todas las entidades federativas presentaban un aumento en su población, a excepción de la Ciudad de México y Guerrero, que presentan abandono de su población de la entidad federativa. Y las entidades con mayor población es el Estado de México, con 17.8 millones de habitantes, Veracruz y Puebla. La que sigue, perdonen, yo las estoy pasando. Y bueno, otro indicador que para nosotros es muy relevante y que determina el volumen, o tiene un gran peso en determinar el volumen de la población, es la tasa global de fecundidad. Este indicador lo que nos permite es conocer el número de hijos en promedio que va a tener una mujer de conservarse las condiciones de mortalidad y fecundidad observadas en el ejercicio, a partir del ejercicio de proyección que se hizo. Y la Ciudad de México es la entidad que tiene una tasa global de fecundidad más baja y alcanzará para 2050, según nuestras previsiones, 1.4 hijos por mujer, mientras que para 2050 Chiapas y Coahuila son las entidades que tienen una tasa global de fecundidad más alta. A nivel nacional ya estamos en el 2.01 número de hijos en promedio por mujer, que es una tasa un poco abajo del nivel de reemplazo. Otro indicador muy relevante y que está asociado directamente con la tasa de mortalidad infantil es la esperanza de vida en México. El indicador de la esperanza de vida nos dice el número en promedio de años que viviría una persona de conservarse las condiciones de mortalidad observadas, y ha habido un progreso desde 1970 a la actualidad en este indicador de esperanza de vida. Para ambos sexos sería alrededor de 75 años. Sin embargo, vamos a tener, debido a la pandemia, esperanzas de vida que hayan decrecido en 2020, 2021 también probablemente, y después confiamos en que haya una recuperación, porque esta pandemia esperamos que se haya focalizado 2020, 2021 y algo de 2022, esperemos que así sea y
y que el número de defunciones no se incremente más y el indicador de esperanza de vida se conserve. Como ustedes saben, en este indicador hubo un estancamiento debido a las muertes que han ocurrido por violencia en el país. Desafortunadamente, estas muertes en el país no han descendido como nosotros esperaríamos que hiciera, y seguramente las muertes por violencia van a seguir afectando este indicador tan relevante. Y este es el mismo indicador en 2022, lo único es que se muestra por entidad federativa. La entidad federativa que tiene una mayor esperanza de vida es la Ciudad de México, seguido de Nuevo León, de Coahuila y las Baja California. Y el resto de entidades, Guerrero es la entidad con la menor esperanza de vida del país. Y hay una brecha importante, eso es algo que es muy relevante destacar entre ustedes, autoridades estatales y municipales. Hay brechas muy importantes entre las diferentes entidades federativas y municipios que afortunadamente hemos visto que se han ido reduciendo, pero que aún continúan. En ese sentido, buscaríamos un país en cuestiones de desarrollo económico y social más homogéneo. Y bueno, esta es la tasa de mortalidad infantil que ya les comentaba antes y que en la actualidad está alrededor de 12 muertes infantiles por cada 1000 nacimientos que ocurren, y esperamos llegar a tasas en 2050 de alrededor de 5. En la actualidad hay países como Japón que tienen 3 muertes ya en este momento infantiles por cada 1000 nacimientos. Como ustedes saben, al igual que la esperanza de vida es un indicador sintético y es un indicador que nos da a conocer las condiciones de vida de una población, ¿no? En se resumen la atención en el servicio de salud a la madre durante el parto, durante el embarazo, en el puerperio, a la persona recién nacida durante los primeros días, a las condiciones de vida en la vivienda, si hay piso de tierra, si no. Entonces, es un indicador que indirectamente muestra el nivel de desarrollo de cualquier población. Y bueno, yo no voy a entrar mucho en detalle de las proyecciones de municipios, porque ustedes van a tener una conversación con mi querido el maestro Luis Felipe, que trabaja en la coordinación a mi cargo, y él les va a hacer esa presentación acerca de las proyecciones, la conciliación y las proyecciones, y va a ahondar un poco más en esto. Yo solamente quiero comentarles que ustedes saben que ya salió el censo de 2020 y nosotros, como también dijo la maestra Gaby, pues ya estamos trabajando, ya hicimos la conciliación de 1950 a 2019 y ahora estamos elaborando las proyecciones de la población, pero tenemos ahora un reto muy importante con esta pandemia, entonces tenemos que reconstruir la dinámica demográfica de 2020-2021 y es probable que nuestro año base para hacer las proyecciones sea 2022 y a 2070. Entonces, todavía estas proyecciones de población no están listas. Sin embargo, yo quiero presentarles una comparación de las proyecciones de la población a nivel municipal para que ustedes estén seguros de utilizarlas, porque las comparamos contra el Censo de Población 2020 y creemos que a pesar de ser un ejercicio de estimación, que estuvimos muy cercanas a los resultados del censo, entonces para que ustedes la sigan utilizando sin ningún problema. Y donde ustedes vean, esta lámina únicamente es para ilustrar los siguientes mapas que voy a presentar, donde vean los colores más oscuros es donde en esos municipios donde la estimación que hizo el CONAPO se aleja un poco más de lo presentado por el censo, de lo obtenido en el censo de población. Y estos son los municipios que tienen diferencias más importantes con el censo de población respecto a las proyecciones. Como ustedes pueden ver, casi todo el mapa está en colores claros. Tenemos algunos problemas en municipios del norte, fronterizos, y también acá en zonas donde hubo
bastante migración en el país. Entonces, ahí es donde tenemos algunas diferencias importantes con el censo. Sin embargo, en todos estos municipios aparentemente nuestra diferencia es casi nula. Nos llama mucho la atención Puebla, que tenemos nada más como 200 personas, la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla, de diferencia. Entonces, esta lámina, el único objetivo que persigue es que ustedes sigan utilizando las proyecciones de la población vigentes que están en la página y que pueden encontrar aquí en www.gov.mx/CONAPO. Y ustedes buscan las proyecciones de la población y los lleva directamente a toda esta información. Tenemos las proyecciones a nivel estatal y a nivel municipal, y todos los datos ustedes los pueden visualizar en este visualizador que es bastante amigable. Pueden ver defunciones, población, nacimientos, algunos indicadores y por supuesto las proyecciones a nivel municipal, y también pueden ver las pirámides de población tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y ahora me voy a enfocar rápidamente, perdón, estoy viendo mi cronómetro, me quedan 8 minutos para darle la palabra a mi colega, el maestro Rodrigo, en los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios que están recibiendo atención específica, pues son niñas y niños de 0 a 11 años, jóvenes que por ley se definen de 12 a 29, personas mayores de 60 y más, población indígena y afrodescendiente y toda la población migrante de retorno, en tránsito, población desplazada, marginada y residente en localidades aisladas. Estos últimos temas que son los que, de los que les platicará mi colega Rodrigo. Y por supuesto, no nos puse como un grupo prioritario a las mujeres, que es transversal. O sea, por eso mismo no lo puse, porque en cada uno de estos grupos se debe de incluir y se debe siempre de hacer el énfasis en todos los datos, toda la información que se muestra y programas que ahora se están haciendo, tienen que considerar a las mujeres para que reciban una atención prioritaria, y más en estos momentos de pandemia, de confinamiento, que ya afortunadamente en muchos sitios se está recuperando la vida cotidiana, pero que sí requieren de mayor atención por cargas laborales, extra domésticas y domésticas, que están a cargo de todos los cuidados, actividades, quehaceres del hogar y todo lo que tiene que ver con violencia ocasionada por razones de género. Entonces, niñas y niños, únicamente les estoy presentando cómo va a ser el comportamiento de este grupo de población de 0 a 11 años. Este grupo de población va a ir disminuyendo en el tiempo. Como ya les dije en un inicio, vamos a convertirnos cada vez más en una sociedad mayor. Sin embargo, todavía tenemos entidades federativas como Chiapas y Guerrero, que son las entidades más jóvenes, de las más jóvenes del país, que presentan las proporciones más altas de población joven, y tenemos a la Ciudad de México, Yucatán y el Estado de México con la menor proporción. Asimismo, para 2050, Chiapas y Coahuila, van a ser las entidades con la mayor proporción de población joven. Sin embargo, fíjense cómo disminuyen las proporciones. Esto es, también van a entrar ya en un proceso de envejecimiento más tarde que el resto de la República, pero lo van a hacer. Y la Ciudad de México, miren, su 9 y el Estado de México 12% de población infantil. Y bueno, ustedes saben, hay todas unas estrategias para atender a la población infantil, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que estos están con la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, de la que ya les platicó un poquito la maestra Gaby, y por supuesto
con base en mujeres, el Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, que otorga recursos para establecer programas o acciones enfocadas en la protección de las mujeres. La población joven, que es la población de 12 a 29 años, va a continuar incrementándose hasta más o menos este año, y después va también a presentar una caída. Chiapas y Aguascalientes, otra vez Chiapas, como les dije, la entidad más joven, y Ciudad de México y Veracruz con las menores proporciones. Para 2050 también Chiapas y Zacatecas y Michoacán serán las entidades que van a concentrar mayor proporción de población entre 12 y 29 años, y nuevamente Ciudad de México y Estado de México, las entidades con la menor proporción de población joven. Y aquí sí hay una gran batería de políticas públicas, las becas Benito Juárez para jóvenes escribiendo el futuro, la estrategia nacional, por supuesto, para la prevención del embarazo en adolescentes, nuevamente FOBAN, la estrategia nacional de prevención de adicciones, y también aquí entraría jóvenes construyendo el futuro. Y por último, el grupo de personas mayores, que también por ley en México se considera las personas que tienen 60 años y más. Esto es diferente a las edades en las cuales se retiran de la vida laboral activa, pero en México se consideran las personas de 60 años y más como personas mayores. Este es un grupo de población que va a incrementar de manera importante. En la actualidad, las personas mayores representan el 12%. Sin embargo, para 2050 casi se va a duplicar esta proporción, porque va a alcanzar el 22.5%. Vamos a tener un volumen y una proporción muy importantes de población de 60 años y más. ¿Y cuál es el reto que implica tener a un volumen o proporción tan importante de personas en esas edades? Pues que requieren mayor atención en salud, mayor atención en términos de cuidados, quizá un apoyo económico constante y más fuerte. Muchos de ellos dejan de laborar. Yo digo que son los más privilegiados, porque en nuestro país desafortunadamente no todo el mundo cuando alcanza la edad al retiro se puede dejar de laborar, tiene que continuar trabajando para asegurarse ingresos. Entonces, creo que los retos en materia de seguridad social, todo lo que implica en cuestión de salud, pensiones, etcétera, a nivel de sociedad, de comunidad, de familias, va a ser muy interesante cómo vamos a hacer frente desde la administración pública federal, estatales y municipales, así como sociedad o familias que tengamos que dar atención a las personas de 60 años y más que lo requieran, porque también no el cumplir 65 años de edad nos convierte en dependientes ni físicamente ni económicamente en muchos casos. Entonces, va a ser un escenario muy interesante, muy diverso, y que por supuesto va a representar retos para para el gobierno. Y bueno, también es un mapa con un índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento responde al número de personas de 60 años y más por cada 100 niños o niñas y jóvenes menores de 15 años. Y en el país tenemos que casi 48 personas tienen 60 años y más por cada 100 que están en edades infantiles. Y fíjense, en la Ciudad de México, este indicador en qué nivel está. Perdón, ya me marcó que había terminado mi tiempo. 97 personas mayores por cada persona joven. Y creo que ya son todas, bueno, las políticas, la pensión universal para las personas de 68 ya está en 65 años y más.
el adelantamiento de los pagos por COVID que se hizo a nivel de gobierno, y está una iniciativa en el Senado para el Sistema Nacional de Cuidados, algo muy, muy importante que esperemos pronto se apruebe. Perdón, y también tenemos estimaciones de población indígena y población afrodescendiente por entidad federativa para que ustedes la consulten. Y por supuesto todas las políticas que hay para estos dos grupos de población que se necesitan visibilizar y sobre todo recibir atención con políticas dirigidas para estos grupos específicamente. Ahora sí, discúlpame, Rodrigo, me pasé un poquito, te dejo a ti el uso de la voz. Maricruz, te iba a comentar que si gustas terminar tus láminas con tiempo, adelante. Bueno, yo les voy entonces a platicar sobre estas otras poblaciones que también son prioritarias. Entonces, les había comentado la maestra Gabriela Rodríguez que en el caso de migración, pues México es un país que tiene, digamos, las diferentes facetas que tienen que ver con la migración. Es decir, México se ha convertido en un país, ya lo decíamos, de tránsito. Muchas de las poblaciones centroamericanas e incluso de otras latitudes muy lejanas, se ha detectado, por ejemplo, de Asia, de África, llegan a algún país de América, sobre todo por cuestión de visados, que a lo mejor se les facilita, por ejemplo, de algún país del lejano oeste, pueden llegar tal vez a algún país de Sudamérica, y a partir de ahí realizan la travesía por tierra, y entonces México se convierte en este país de tránsito para llegar a los Estados Unidos. Entonces, bueno, México es un país de tránsito, pero también es un país donde hay migración de retorno, es decir, tenemos mucha población mexicana que ha ido a Estados Unidos y entonces ahora básicamente quiere regresar a su país de origen, que es México. En algunos casos porque lo desea, pero en algunos otros casos también porque son retornados por las autoridades de Estados Unidos. Entonces, bueno, México también es un país de retorno. A su vez es un país de destino. Se ha detectado también ya que empiezan a llegar algunas poblaciones. Tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en Tijuana, está llegando mucha población ya de algunos años de Haití. Y bueno, entonces ahorita nos enfocaríamos entonces a los migrantes de retorno. En la siguiente lámina lo que podemos ver con respecto a los migrantes de retorno es que, bueno, pues el censo de población del 2020 es básicamente nuestra fuente primaria con la que podemos hacer estadística. Y en esta fuente de información, en el censo 2020, se identificaron a nivel nacional 319,000 personas migrantes que nacieron en México y que en 2015 estaban viviendo en otro país. Cuando nosotros hablamos de migración internacional, en el caso de México, prácticamente nos referimos a Estados Unidos. La gran mayoría de la población que sale de México se va hacia Estados Unidos en la migración internacional. Entonces, justamente 89.6 de esta población estaba viviendo en 2015 en Estados Unidos. Entonces, es la gran mayoría vivía en Estados Unidos. Y entonces podemos identificar que son personas que retornaron, estaban viviendo de manera habitual en Estados Unidos y ahora retornan captadas en el censo 2020 en México. Por ejemplo, si hacemos esta comparación con quinquenios previos, a partir de las cifras también censales, en el caso de el quinquenio previo de 2015 sería, bueno, con encuesta intercensal, se captaron que había 495,000 mexicanos que habían retornado, entonces podemos ver que era una cifra superior. E incluso si nos vamos un quinquenio más atrás, es decir, con el censo de 2010, podemos ver que entre 2005 y 2010 llegaron de retorno a México 861,000 mexicanos. Entonces, es una población que, bueno, podemos ver con estas cifras censales que ha ido disminuyendo. A nivel estatal, bueno, pues conocemos, ¿no? Sabemos que hay algunos estados principalmente de tradición migratoria, se les conoce así, ese es el nombre que se les ha acuñado, de tradición migratoria. Entre ellos, bueno, tenemos a Jalisco, a Michoacán, Guanajuato, Baja California y el Estado de México. Estas son, a su vez, también, pues, tienen mayor flujo que expulsan de migrantes, entonces, a su vez, también es la mayor cantidad de mexicanos retornados llegan a esas entidades. En el caso de Baja California, tiene que ver también mucho
no necesariamente que sea su estado originario de expulsión, pero sí se ha observado que ahí es donde llega mucha de la población. En el caso del Estado de México, bueno, básicamente porque es el estado más poblado del país, entonces también en números, en volumen, pues es un número grande. Bueno, pues entonces, obviamente toda esta información es muy importante y muy relevante, sobre todo si tomamos en cuenta las políticas antimigratorias que ha tenido sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto obviamente ha empujado a la población mexicana a, a quedarse y tratar de no regresar. Había anteriormente, se conocía muy bien esta población migrante que era circular, iba y venía, iba y venía. Entonces, precisamente con estas políticas antimigratorias de los Estados Unidos, es que podemos ver, y se constata con las cifras que acabamos de revisar, es decir, cada vez tenemos menos migrantes de retorno mexicanos. Entonces, bueno, tenemos que obviamente tomar en cuenta todo esto, y a la gente que regresa también hay que pensar cómo reintegrarla tanto social como económicamente. Llegan con capacidades y conocimientos adquiridos en Estados Unidos, y a veces, más bien muchas veces, no se les incorpora en las actividades, incluso puede haber algún tipo de estigma social. Entonces es importante también considerar esto. En la siguiente lámina, lo que podemos ver son las características de la población que retorna. Entonces, bueno, pues las principales causas se puede ver en la gráfica del lado izquierdo, es básicamente para reunirse con la familia. Estamos hablando que más de la mitad de los migrantes de retorno, ese es el motivo por el cual regresan. Hay otros porcentajes también importantes, que es por motivos de estudio y también por alguna oferta laboral. Esos son básicamente los principales motivos. Y en el caso de el sexo de las personas que retornan, lo que podemos ver en la gráfica del lado derecho es que la gran mayoría, obviamente pues ya decíamos que llegan de Estados Unidos, pero en su mayoría son principalmente hombres quienes retornan. En el caso del resto del mundo, son mujeres, es decir, aquí podemos ver claramente una diferencia en el perfil de los migrantes de retorno, cuando llegan de Estados Unidos o cuando regresan de otros lugares. Cuando hablamos de otros lugares del mundo, básicamente nos estamos refiriendo a algunos países en Europa, como España, también en Canadá hay algún flujo importante. Francia, Alemania, son algunos de los países que más. Pero cuando nosotros realmente, lo que les decía previamente, si vemos los mexicanos que emigran, que salen de México y se van a vivir a otro país, pues básicamente el 97% lo hace Estados Unidos. Por eso es que prácticamente cuando hablamos de migración internacional nos enfocamos en los Estados Unidos, porque el resto de los demás países que les decía, Canadá, España, Francia, Guatemala, por ejemplo, también, Alemania, les comentaba Inglaterra, el flujo realmente es pequeño. Entonces, aquí lo que podemos ver y que resalta de esta gráfica es que si tomamos en cuenta los mexicanos que salen de México, que emigran, es el 97% de los Estados Unidos. En cambio, ya cuando regresan, fíjense, regresan a nivel total, ya no diferenciado por sexo, regresa 71%, lo hace de Estados Unidos, y 28% lo hace del resto del mundo. Es decir, hay una diferencia de cuando van a Estados Unidos y cuando van a otros lugares. Si bien la gran mayoría se va a Estados Unidos, cuando regresan ya lo hacen en menor proporción. Claro, la gran mayoría siguen viniendo a Estados Unidos, pero ya no en esos niveles de 90 y tantos por ciento, sino estamos hablando ya de niveles de 70%. En la siguiente lámina, lo que podemos ver son las políticas que están destinadas para atender a los migrantes de retorno. Entonces, bueno, pues sabemos que, ya decíamos, Estados Unidos es el principal lugar de donde vienen. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud ha instalado algunos módulos para atender de manera integral la salud de estos migrantes obviamente, pues algunos de estos estados fronterizos, porque muchos de ellos lo hacen por tierra. Por ejemplo, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021,
las estadísticas de estos servicios de salud otorgados por la Secretaría de Salud nos muestran que se otorgaron 28,000 servicios a 6,000 personas, a 6,000 mexicanos retornados. Es decir, cada uno de estos migrantes pudo haber recibido más de un servicio y por eso los servicios es mucho mayor que la cantidad de personas atendidas. Otro programa también importante en los temas de educación ha sido el Programa Binacional de Educación Migrante, y conocido como el PROVEM. Y bueno, obviamente la intención de este programa pues era incluir a los docentes mexicanos que estaban participando en este programa para beneficiarse y enriquecerse con el rendimiento de estos alumnos que están transitando entre ambos sistemas, el de México y el de Estados Unidos. Y sobre todo porque muchos de los mexicanos que regresan, que están en edad de escolaridad, en las edades de asistir a la escuela, pues son en realidad descendientes de población de origen mexicano, nacieron en México y están retornando, les decía, a veces no necesariamente porque lo desean, sino porque son retornados por las autoridades de Estados Unidos y regresan entonces con sus hijos. Entonces, estos niños pues regresan, pero tienen otra cultura, probablemente su lengua materna no es el español, es el inglés, entonces necesitan una adaptación y esa es básicamente la intención de este programa, el PROVEM. También desde el 2021 se instaló un acuerdo para establecer una estrategia interinstitucional para atender integralmente a todas estas familias mexicanas que están repatriadas y que están en retorno. Todo con miras y con la intención, como les decía previamente, de incorporar a toda esta población que regresa y que necesita instalarse nuevamente en el país desde el punto de vista económico y también social. Bueno, en la siguiente lámina vamos a hablar ahora de los migrantes de tránsito. Estos migrantes ya platicábamos un poco, pues básicamente son en su gran mayoría población que viene de Centroamérica, de lo que se conoce como el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. No solo de esos países, pero bueno, básicamente es de donde viene esta población. Y bueno, pues es importante también considerar precisamente esta población porque es población muy vulnerable. Entonces, en la siguiente lámina, bueno, podemos ver justamente que tienen dificultades muy importantes para enfrentar el tránsito, son sujetos a veces también, por ejemplo, de estas personas que se dedican a la trata, que se dedican a la explotación, son víctimas básicamente, ¿no? De muchos de los problemas que se pueden enfrentar en su camino. El contrabando que les mencionaba, si vemos las noticias, por ejemplo, todos los días aparecen, por ejemplo, noticias, ¿no? Donde nos dicen que se rescató el Instituto Nacional de Migración, rescató a tantos migrantes que estaban en una bodega, en un tráiler. Hay tantas noticias al respecto que bueno, las deben de conocer bastante bien. Y obviamente aquí hay intereses gubernamentales de más de un país, incluyendo México, los mismos países de origen de estas nacionalidades y también de los propios Estados Unidos. Entonces, eso pues también ha sido una problemática muy importante. La pandemia de COVID, pues, ¿sí me están escuchando? Me parece que tengo internet inestable. Voy a apagar el video porque me dice que tengo el internet inestable. Bueno, Lo entonces les escuchamos decía, perfecto, maestro. gracias, Andrea. Bueno, les comento entonces, aquí básicamente lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno federal es que prevalezcan los derechos humanos de todas las personas. Obviamente los migrantes de tránsito pues están considerados dentro de ellos y es básicamente lo más relevante, hacer prevalecer los derechos humanos. De hecho, México es uno de los grandes promotores de un pacto mundial, se llama el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. No es vinculativo en términos normativos para todos los países, pero México ha sido uno de los principales promotores. Se firmó este pacto en Marrakech en 2018, a finales de 2018, prácticamente al inicio de esta nueva administración.
Y básicamente este pacto lo que promulga es que se establezcan los derechos humanos de todos los migrantes y que se pueda establecer una migración que sea, como su nombre lo dice, que sea segura, que sea ordenada y que sea regular. Entonces, básicamente, ese es el objetivo de esta temática, de esta población prioritaria, que son los migrantes de tránsito. Perdón. En la siguiente lámina podemos ver un poco de las características de esta población migrante. Entonces, bueno, en su gran mayoría vemos que son hombres, 83% son hombres, el 16% son mujeres, y también podemos ver que la edad son muy jóvenes. El 60%, 61% tienen entre 18 y 29 años, y si a esta población sumamos la edad de 30 a 49, básicamente tenemos pues el 96, 97% de toda la población migrante que está en tránsito. Ya les decía que la gran mayoría de estos migrantes vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, 83%, 80% vienen de este lugar que se le conoce como Triángulo Norte. Y esto lo sabemos a partir de una estadística de población que es regresada, de vuelta por parte de las autoridades de Estados Unidos, y entonces es ahí donde podemos conocer justamente esta información. La fuente de esta información es el primer trimestre de 2020, y bueno, pues ya decíamos, ¿no? Principalmente son jóvenes y en su gran mayoría son hombres. En la siguiente lámina, también continuando con la caracterización de esta población migrante que está en tránsito, podemos ver cuál es su escolaridad. Básicamente tienen secundaria incompleta, es en su gran mayoría. Solamente un 22% tendría más allá de la educación que sería la secundaria, es decir, media superior o una educación mayor, ¿no? Es decir, básicamente estamos hablando de que es una población que tiene una escolaridad baja, y eso mismo también pone a esta población en vulnerabilidad, porque también no conocen tanto sus derechos, no saben que seguramente hay algunos programas que los pueden atender, y bueno, en general este tipo de situación cuando la gente tiene escolaridad baja. Otra cosa también importante es el tiempo que permanecen en la frontera. Sobre todo llegan a la frontera norte, y ahí su objetivo, pues, como sabemos, es llegar a los Estados Unidos. Entonces, el tiempo que permanecen en la frontera, en alguna de las ciudades fronterizas, pues es muy, muy breve. Como podemos ver en la gráfica, el 48% permanece en la frontera entre un día y una semana, pero si consideramos que hay un 11% de población en tránsito migrante que solamente se queda un solo día, estamos hablando que prácticamente más de la mitad de la población que llega a la frontera intenta inmediatamente pasar a los Estados Unidos. Como les decía, esta fuente de información pues es precisamente obtenida a partir de la población que devuelven las autoridades de Estados Unidos. Bueno, en la siguiente lámina hacemos precisamente una réplica como de esta misma fuente de información, pero ahora ya no por las autoridades de Estados Unidos, sino por las autoridades mexicanas, el Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, de acuerdo a estas estadísticas que nos ofrece el INAMI, a noviembre de 2021, podemos ver que la cantidad de personas que se presentaron, que son las que en los medios de comunicación dicen que son aseguradas, fueron 187,000 personas. Por ejemplo, entre 2018 y 2020, estas cifras, si las vemos, eran menores, es decir, en 2018 se presentaron 87,000, en 2019 183,000, y en 2020 131,000. Sabemos que el efecto de la pandemia tuvo un efecto precisamente en el flujo de los migrantes. Entonces, en 2021, que digamos ya se empezaba a controlar la pandemia, que sabemos que no ha terminado, pero pues ya con las vacunas se abrieron fronteras, se reavivó este flujo, y entonces lo podemos ver claramente en este indicador indirecto, que sería un indicador proxy
de estos flujos, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Migración, en 21 cifras ni siquiera completas de todo el año, a noviembre de 2021, tenemos un volumen de 187,000 que superó con creces, ¿no? Los años previos. Lo mismo que ya comentábamos previamente, aquí también podemos ver que el mayor flujo de estos migrantes, pues es del Triángulo Norte de Centroamérica. Y de igual forma, el mayor flujo también era de hombres. Había 359 hombres por cada 100 mujeres. Bueno, en la siguiente lámina tenemos algunas políticas que le dan atención a estos migrantes de tránsito. Entonces, en el 2020 se inició un programa de atención educativa a la población en edad escolar. Este programa es el PAEPEM y le dio atención a 37,203 alumnos que estaban en edad de la educación. Esta es información entre septiembre de 2020 y junio de 2021. Sabemos que los niños, niñas y adolescentes que están en tránsito tendrían que estar en la escuela. Son niños, niñas y adolescentes que en el derecho a la educación tendrían que estar insertos en alguna escuela, ¿no? Entonces, este programa tenía por objetivo precisamente eso, darles educación a los niños, niñas y adolescentes que están en tránsito. Asimismo, sabemos que sobre todo en la frontera sur tenemos una figura normativa que se llama las tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Esto va de la mano, obviamente, con la búsqueda de refugio. Los colegas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son quienes se encargan de recopilar toda esta información. Y bueno, nos comentan que estas tarjetas de visitantes por razones humanitarias en 2018 era de 17,700 personas. En 2019 se incrementó a más del doble, a 40,000, casi 41,000 personas, más que personas, perdón, tarjetas de visitante. Esta misma cifra podemos ver una acción que tiene que ver también un poco con la pandemia, pero nuevamente vemos en 2021 cómo se vuelve a disparar hasta 87,000. Esto obviamente pues nos habla de esta complejidad que existe en el término de migración y que de alguna manera se mezcla con solicitantes de asilo y de refugio y con el propio flujo de tránsito que muchas veces lo hace de manera informal y entonces va buscando llegar a los Estados Unidos. Bueno, ahora pasaré a otra temática que es la población desplazada. La maestra Rodríguez ya comentaba un poco sobre esta temática, el desplazamiento forzado interno, que es un fenómeno que, si bien tiene muchos años que existe en el país, no se había reconocido por los gobiernos anteriores. Entonces, en 2019, precisamente el subsecretario Alejandro Encinas, de manera oficial, reconoce este fenómeno. Digamos que el movimiento zapatista en Chiapas fue como un parteaguas que generó mucha población desplazada. Sin embargo, hay muchos otros eventos y fenómenos que lo han disparado también. Entre ellos, pues tenemos violencia, tenemos también, por ejemplo, algunas grandes, por ejemplo, compañías que se dedican a la minería. Por ejemplo, pues tenemos problemas también religiosos, políticos. Hay algunas poblaciones, en el caso que les comentaba de Chiapas, con precisamente el movimiento zapatista, esas discrepancias en las propias localidades que apoyaban o no apoyaban el movimiento zapatista, podía generar que la propia comunidad expulsara a algunas de esas poblaciones. Entonces, bueno, en México tenemos una gran diferencia de todo esto que ocurre de desplazamiento forzado, y una de ellas es obviamente la violencia. No tenemos, en la ciencia podemos ver una aproximación a esta población porque no existe una fuente de información que nos va a dar cuenta de esta situación. Hay algunas asociaciones de la sociedad civil
que se dedican a monitorear los medios de comunicación, y por ahí podemos ver algo de información. Estas fuentes que básicamente son los periódicos, las notas estadísticas, las va recopilando la sociedad civil, y es la que se reporta a nivel internacional, pero realmente pues es como es la punta del iceberg nada más. No tenemos fuentes oficiales de mediática, y lo que podemos utilizar como fuentes aproximadas de esta información son, por un lado tenemos el censo de población de 2020, que bueno, pues al ser un censo nos daba un poco de información de cómo, dónde podían estar todas las personas y por qué motivos se habían desplazado de su residencia habitual. Sin embargo, la cifra que salió con el censo, que es de 262,000 personas, salió mucho más baja que lo que se esperaba, porque por otro lado tenemos otra fuente de información que es una encuesta, se llama la INVIPE, es una encuesta que tiene por objetivo captar la percepción de la violencia en la población, se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Hay una pregunta en particular de esta encuesta que pregunta a la población si cambiaron de residencia para protegerse de la delincuencia. Entonces, aquí vean que solamente nos estamos enfocando en la delincuencia, en la violencia. Y la ENVIPE capta para 2020, obviamente es una encuesta, pero bueno, capta a 281,000 personas. Entonces, en el censo de 2020, pues se esperaba que se captara más población, porque no estaremos pensando solamente en desplazamiento por el motivo de violencia, estaremos también pensando que se podría captar otro tipo de desplazamiento por otros motivos, como les decía, la minería, presas, algún otro tipo de causas, e incluso no les había platicado, pero también algunos otros tales que tienen que ver con fenómenos naturales, por ejemplo, alguna tormenta, huracanes, erupciones de algún volcán, o sea, todo esto también genera desplazamiento. Entonces, pues esperaba que con eso se captara más población. ¿Qué sucedió en el censo? Lo que sucedió fue que el censo solamente capta este movimiento de población cuando cambian de municipio. Entonces, por ejemplo, si una persona decía que se había ido a la cabecera municipal, por ejemplo, el censo no lo capta como un movimiento, porque al final de su localidad se desplazó hacia la cabecera municipal, sigue siendo el mismo municipio, y entonces no capta ese desplazamiento. Y ese es el motivo por el cual creemos que el censo captó un flujo mucho menor. Pero bueno, esto nos da al menos un piso de la cantidad de personas que estarían en desplazamiento, lo cual pues no es menor, estamos hablando de más de 260,000 personas, o sea, es una cifra importante. Y bueno, actualmente les platico que desde en este lámina, por ejemplo, vamos a ver las políticas de atención que están pensando para darle atención a la población desplazada. Entonces, precisamente desde la Subsecretaría de Población, Migración y Derechos Humanos, se ha conformado un grupo que tiene por objetivo darle atención a toda esta población, y se hizo una propuesta de ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y actualmente está en la Cámara de Senadores esperando su aprobación. Sin embargo, dentro de la misma Cámara hay otros proyectos también esperando el dictamen por parte de los senadores, y pues ahí está detenido. De hecho, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados se dio antes de la pandemia, justamente antes de este cierre que hubo completo en el país. En 2019 se aprobó, y bueno, pues ya estamos pues varios años después, y todavía estamos esperando a ver qué pasa con este proyecto de ley. Entonces, les comentaba desde la subsecretaría, donde nosotros formamos parte, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, se conformó un grupo, y bueno, estamos tratando de dar atención, hemos estado viendo cómo poder dar precisamente la atención básica para la población desplazada, que tiene que ver con la atención urgente en el momento del desplazamiento, y también pues tratar de llegar a soluciones duraderas, es decir, encontrar soluciones que puedan permitir el regreso, por ejemplo, de los desplazados a sus lugares de origen, o también, por ejemplo,
instalarlos en algún nuevo lugar donde haya consenso por parte de los desplazados. Es importante en este tema escuchar a la población desplazada y saber qué es lo que ellos desean. Entonces, en la siguiente lámina, algunas políticas de atención que se ha dado a esta población tienen que ver con también legislación que se ha empujado. Existen 3 estados que ya tienen legislación en el tema. La federal, les decía, pues está ahí parada, pero bueno, el estado de Chiapas, el de Guerrero y el de Sinaloa ya tienen legislación local al respecto. Y bueno, pues se ha trabajado con ellos y también se ha estado trabajando como en algunos otros instrumentos de cómo poder diagnosticar qué elementos son importantes para dar atención y cosas de este estilo. En la siguiente lámina vamos a hablar de la población que está en marginación. Ya la maestra Rodríguez les platicaba un poco sobre este tema. Seguramente muchos de ustedes conocerán el índice de marginación que se genera en CONAPO. Es un insumo muy utilizado precisamente por todo el país, a nivel estatal, a nivel municipal también, e incluso a nivel federal por diferentes programas. En las reglas de operación de muchos programas sociales se utiliza el índice de marginación para precisamente poder calcular e identificar a la población que sería beneficiaria de esos programas. Como ya les anticipaba la maestra Rodríguez, en el caso de CONAPO, en este año 2020, se actualizaron pues este índice de marginación, pero se hizo algo nuevo. Una crítica que se había recibido mucho por parte sobre todo de la academia, es que el índice de marginación no permitía la comparación en el tiempo. Entonces, esto debido a la técnica estadística que se utilizaba, que se llama componentes principales. Entonces, bueno, en vista de esta crítica que se había recibido, nos dimos a la tarea de buscar alguna metodología estadística que precisamente permitiera hacer la comparación en el tiempo. Y de esta manera utilizamos ahora una nueva metodología que se llama distancias ponderadas al cuadrado, que nos permite tener precisamente esa comparabilidad que tanto se criticaba. Para que se den una idea clara de el cambio metodológico, les voy a poner una metáfora de en qué consistían, digamos, la metodología anterior y esta nueva. La anterior, la de componentes principales, básicamente lo que hacía era, digamos, pensemos en unas carreras de velocidad, ¿no? Donde hay diferentes corredores. Entonces, lo que hacía la metodología anterior era simplemente captar el lugar en el que había llegado cada uno de los corredores. Entonces, ¿qué pasaba? Si a una siguiente carrera, una semana después, 10 años después, un mes después, lo que fuera, incluso si había nuevos corredores, era muy difícil poder comparar porque incluso un mismo corredor podía haber tenido un mejor desempeño, pero haber tenido un lugar más bueno o menos bueno. Es decir, como solamente se estaba captando el lugar en el que había llegado ese corredor, pues no podíamos saber si en la siguiente carrera había llegado ahora en un mejor lugar, realmente era una mejoría o no, no lo sabíamos. Entonces, ahora con esta técnica de distancias ponderadas al cuadrado, lo que se hace es tomar los tiempos. Entonces, ahora sí ya no importa si son los mismos corredores, si se incorporan nuevos corredores o lo que sea, e incluso si llegó en un peor lugar, pero a lo mejor su tiempo de carrera se mejoró. Entonces, esto es lo que nos permite ahora hacer esta comparación en el tiempo. De igual forma, también otra de las cosas que hicimos en esta ocasión fue calcular el índice de marginación en un nuevo nivel de desagregación. En un primer momento, cuando se empezó con este cálculo del índice de marginación, se tenía a nivel estatal y municipal. Después, más adelante, en la siguiente lámina podemos ver justamente los volúmenes de esta población en los diferentes niveles de desagregación. Entonces, a nivel de entidades federativas, tomando en cuenta los grados de marginación alto y muy alto, tenemos 44 millones de población que vive en estas características. Sin embargo, ese es un indicador, digamos, muy burdo porque, por ejemplo, algunos de los estados que caen como en la marginación alta o muy alta,
Algunos de ellos son, por ejemplo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. No significa que toda la población que vive en esos estados tenga marginación alta o muy alta. Entonces, justamente cuando ponemos un enfoque de mayor precisión, es decir, el nivel de desagregación a nivel municipal, entonces vemos que estos 44 millones ya no son 44, ahora son 11. Ya estamos ahora sí diferenciando ahora por municipio, pero nuevamente puede llegar a ser un poco burdo la medida, porque en un municipio pues puede haber gente que esté marginada y gente que no lo esté tanto. Entonces, ahí por eso es que entonces ahora hacemos ese nivel de desagregación a nivel localidad. Y a nivel localidad vemos que con el censo 2020 se obtienen 4.6 millones de, 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 de habitantes que viven en localidades con estos grados de marginación. Y bueno, finalmente, uno de los últimos niveles de desagregación que se habían hecho anteriormente había sido un concepto que se llaman las AGEB, las áreas geoestadísticas básicas, y solamente se calculó para el nivel urbano. Este concepto de las AGEB es como una caracterización que hace INEGI, sobre todo con fines muestrales, estadísticos y para su marco geoestadístico y geográfico. Entonces, son delimitaciones que la propia INEGI se encarga como de delimitar, pero realmente es difícil saber, uno no sabe realmente en qué AGEB vive. Entonces fue por ello que decidimos para este año incorporar una nueva desagregación, que son las colonias. Lo hicimos solamente para el ámbito urbano. Entonces esto es pues algo de lo nuevo que tenemos. Aquí ya están subidas en las páginas, en la página de Colonia, ya tenemos las cifras también para Colonia, pero bueno, aquí en la lámina no lo puse. Entonces, al final de cuentas se parece bastante a las áreas geoestadísticas básicas, porque incluso de pronto algunas podrían de pronto coincidir con algunas colonias, pero bueno, tiene un comportamiento bastante parecido, pero ahora ya con las colonias, pues es mucho más asequible pues para los tomadores de decisión, para los propios interesados, la gente en general. Bueno, en la siguiente lámina nos enfocamos un poco en cuáles serían las políticas de acción para darle, para poder justamente a esta población que está en marginación, poderla atender. Y como ya les decía, bueno, pues es uno de los insumos muy utilizados que forman parte de las reglas de operación de muchos programas sociales. Y bueno, pues básicamente esa es la intención, ¿no? Hemos tenido de pronto contacto con algunos municipios donde nos dicen pues cómo le pueden hacer para que su municipio pueda obtener el grado de marginación alta o muy alta, con el objetivo de precisamente poder pues tener acceso a esos recursos, ¿no? A esos programas sociales. Entonces, una cosa que les comentamos es que el objetivo precisamente de todos los programas sociales es que salgan de esa marginación. Entonces, si de pronto habían recibido esos programas durante algunos quinquenios y de pronto ya no los reciben, es porque justamente lograron de alguna manera salir de esa marginación, gracias precisamente a esos apoyos que se recibieron. Entonces, aquí sí me gustaría como poner énfasis en ese sentido, porque es común que en CONAPO se reciban como esas observaciones de que quieren estar en el grado de marginación alto y muy alto para poder acceder entonces a los programas sociales. Pero un poco la respuesta es, si ya no están en grado de marginación alto, muy alto, vamos a suponer que pasaron a grado de marginación medio, es precisamente porque todo ese apoyo que se recibió provocó que lograran salir de esa marginación. Entonces, ese es el objetivo básicamente, ¿no? Y ese es el tipo de atención pues, que se está planeando, poderles dar la atención para que logren salir de la marginación. ¿Qué significa salir de la marginación? Pues que, por ejemplo, tengan acceso a servicios básicos como luz, drenaje, agua, que tengan una mayor escolaridad, que el hacinamiento no sea mucho a nivel poblacional, que tengan
grados de escolaridad más altos, que tengan acceso a ciertos bienes materiales. Entonces, eso es básicamente que salgan de la marginación. Bueno, en la siguiente lámina, ya casi terminando, vamos a hablar de la población que está residiendo en localidades con una accesibilidad muy baja. Es decir, estamos hablando de localidades generalmente de poca población, las que generalmente son de menos de 2.500 habitantes, es decir, las rurales, que por lo mismo se encuentran aisladas, y esto provoca que la accesibilidad sea muy baja. No tienen, a veces no tienen, por ejemplo, son terracerías solamente los caminos que las conectan, están lejos de algún otro centro de población donde pueda haber servicios, ¿no? A lo mejor escuelas, hospitales, clínicas. Entonces, CONAPO, en colaboración con el Centro Geo y también con el Instituto Mexicano del Transporte, se dio a la tarea de generar un índice, un índice que precisamente permitiera conocer cuál era esta accesibilidad de todas estas poblaciones rurales. Entonces, en la siguiente lámina, les comento, se utilizó como fuente de información el marco geoestadístico de INEGI, que se genera a partir del censo. Es como otra de las fuentes de información que genera el propio censo, el ITER, el Marco Geoestadístico Nacional. Y utilizando a su vez la Red Nacional de Caminos, se pudo estimar entonces cuáles eran los tiempos de traslado entre estas localidades, les digo, muy pequeñitas y muy aisladas, hacia otros centros de población más grandes. Bueno, lo que encontramos es que hay 6.8 millones de personas, que representan el 5.4%, que viven en estas localidades de accesibilidad baja y muy baja. Es decir, corresponde al 26% del total de la población nacional. Las entidades que tienen precisamente esta baja accesibilidad en mayor cuantía son Chihuahua, Oaxaca, Durango, Guerrero y Michoacán. Son las entidades con la mayor cantidad de localidades que tienen el grado muy bajo. A su vez, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua e Hidalgo tienen, ya fijándonos específicamente en población, no en cantidad de localidades, sino en cantidad de población, son las entidades que tienen a más población viviendo en estas localidades con un grado muy, muy bajo de accesibilidad. Bueno, finalmente en la última lámina, lo que podemos ver son las políticas para dar atención justamente a esta población. Entonces, bueno, pues lo primero es identificar justamente cuáles son estas localidades para poder generar programas que puedan brindar infraestructura y poder conectar sobre todo con carreteras a lo mejor que sean transitables, por ejemplo, todo el año, ¿no? Hay algunas de ellas que en épocas de lluvias, por ejemplo, no son transitables. Entonces, ese es el objetivo, poder identificar cuáles son estas localidades con el objetivo de que los tomadores de decisión a nivel ya más local, pues puedan decir, mira, aquí necesitamos conectar a esta población. A su vez también, bueno, lo mismo que platicábamos con el índice de marginación, generar acciones de política social para beneficiar a estas localidades. Muchas de ellas suelen no tener precisamente acceso a los servicios básicos. Entonces, va mucho de la mano, esta información, esta población, pues se traslapa mucho con la población que está marginada. Entonces, digamos que las políticas de atención, pues también muchas de ellas coinciden. Bueno, pues esta sería la última lámina y pues nada más agradecerles su atención y bueno, pues quedamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Rodrigo Jiménez y a continuación cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Pues tal vez en lo que alguien de ustedes se anima, amigos, a formular alguna pregunta en el chat, yo quisiera en primer lugar agradecer la gran disposición institucional del CONAPO
para poder llevar a cabo ese ciclo de diálogos que, como ya comentaba la maestra Gabriela Rodríguez y la licenciada Gisela Márquez, es un ciclo integrado por 7 sesiones que estamos arrancando justamente el día de hoy, y por eso también nos honró con su presencia la maestra Gabriela Rodríguez para dar inicio a este ciclo. Y en el chat les hemos puesto justamente el calendario de estas sesiones con las cuales iremos mes con mes hablando de los temas que hoy, pues en buena medida nos dieron un gran panorama, tanto la maestra Maricruz Moradás y el maestro Rodrigo Jiménez, sobre estos aspectos que son fundamentales para poder, pues entender mejor, doctora Maricruz, maestro Rodrigo, primero, bueno, ¿qué es el CONAPO, no? ¿Cuál es la labor fundamental del CONAPO? Luego, ¿qué es lo que llevan a cabo? Esto, una pregunta fundamental que parece muy básica, pero que nos fue ilustrada de una manera ejemplar. Bueno, ¿y qué son las proyecciones, no? ¿Y para qué se usan? Porque, sin duda alguna, aquí, doctora Maricruz, maestro Rodrigo, si ustedes quisieran hacer algún comentario adicional, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que la gente que nos escucha entendamos este papel del CONAPO, el herramental que utiliza, y cómo este tipo de herramienta, como las proyecciones, tienen una aplicación muy práctica, muy concreta. Ustedes ilustraban varios aspectos, sin duda alguna, muy relevantes, desde la aplicación de programas federales hasta, pues incluso la planeación de acciones puntuales que los municipios lleven a cabo o participen de manera concurrente con autoridades estatales y federales. Nos ilustraban, pues de una manera muy puntual, la doctora Maricruz Moradás, pues primero estas aplicaciones en los diferentes grupos prioritarios, y cómo el poder hacer esta identificación, doctora, pues tiene una aplicación muy concreta en la definición y aplicación de política pública, y que luego en esta segunda parte el maestro Rodrigo nos ilustraba pues de manera muy puntual en los diferentes grupos, básicamente de población migrante, de población desplazada y de población ubicada en zonas de alta marginación. Yo creo que estos dos aspectos, sin duda alguna, doctora, maestro, estos dos aspectos, por un lado, el papel que lleva a cabo el CONAPO, su colaboración en estos instrumentos, en estos indicadores, en estos sistemas de información que tienen un impacto fundamental para la vida nacional, para el país en general. Esa proyección de 100 años, doctora, pues nos lleva a una reflexión impresionante, ¿no? Desde conocer cómo hemos trabajado en índices de natalidad fundamentales, de tener altos índices de natalidad hasta, pues ahora ubicarnos en índices como más bajos, y también pensar en que nos estamos convirtiendo en una población de adultos mayores, doctora, maestro Rodrigo. Creo que también nos debe llevar a la reflexión y al diseño de políticas, ya no solo a nivel nacional, sino y sobre todo en el plano local, ¿no? Que eso, no sé si ustedes compartan conmigo, doctora, maestro, esa sería como no sé si la lección o la reflexión para la gente que nos escucha, ¿no? O sea, el que estas sesiones nos permitan compartir con ustedes para que después ustedes vayan a la acción, ¿no? Ese es como un aspecto fundamental. Y que entonces, además de los ejemplos y los comentarios que nos han hecho, doctora, maestro, no sé si ustedes les quisieran cerrar con algún comentario final. Me parece que no tenemos todavía alguna pregunta en el chat, pero si ustedes de esto que hemos reflexionado conjuntamente quisieran cerrar de los múltiples aspectos que nos fueron poniendo en la mesa, y que, reitero, vamos a entrar con un poco más de detalle en las subsecuentes sesiones que vamos a tener con ustedes de aquí en adelante, una al mes, en junio, julio. Miren, vamos a tener una charla directamente con ENAPEA, bueno, sobre el tema de ENAPEA, la estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes.
vamos a hablar sobre la conciliación demográfica y proyecciones de la población de México, el papel de los coespos, y pocas veces oigo las siglas de COMUPO, doctora, maestro, pero ojalá que las pudiéramos escuchar cada vez más seguido, de los consejos municipales de población. ¿Existen? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué papel juegan? ¿Les piden algo a ustedes? ¿Colaboran con ustedes, maestro Rodrigo, doctora Maricruz? Una sesión más que tiene que ver con cultura demográfica, para cerrar con dos temas fundamentales. Los sistemas de formación que ha impulsado el CONAPO, y al final pues un tema muy relevante, porque déjenme platicarles que la maestra Rodríguez tuvo recientemente una gran intervención en la Organización de las Naciones Unidas para hablar de un tema sobre economía circular y su impacto sociodemográfico en México, y esa charla la vamos a tener acá justamente para todos ustedes. Entonces es una gran colaboración, sin duda alguna. Hoy hemos tenido un gran inicio de este ciclo de sesiones, y quisiera ceder el uso de la voz tanto al maestro como a la doctora, que me lo están pidiendo por ahí, para ir cerrando poco a poco este gran inicio del ciclo de sesiones INAFED, CONAPO, INAFED. Adelante, si son tan amables. Andrea, por favor. Bueno, inicio yo, que inicié la presentación, y ya le doy el uso de la voz a mi compañero y colega Rodrigo. Únicamente invitarles, ya les puse en el chat, a utilizar la información que se genera en la Secretaría General del CONAPO. Somos el brazo operativo de 17 instituciones del gobierno, y que consideramos todas las necesidades de todos los sectores en cuestión de información. Se utilizan nuestros datos para hacer todos los reportes del informe de gobierno del presidente de la República, los informes sectoriales, para reportar indicadores de las entidades federativas y sus avances, y por supuesto de sus municipios. Cualquier otra duda con relación a la información que se genera en el CONAPO, o alguna solicitud de información específica que no esté publicada en la página, les invito a escribirme a mi correo electrónico maria.muradas@conapo.gov.mx. Les agradezco infinitamente su atención, y estamos aquí para cualquier cuestión que ustedes necesiten. Gracias. Sí, a mí también me gustaría agregar, hacer énfasis en que visiten la página de CONAPO. Hay mucha información, y mucha incluso a nivel municipal, va a ser de gran ayuda para ustedes. Consulten información, ese es el objetivo de esa institución, generar información para que se pueda utilizar. Y ya lo decía la maestra Rodríguez, ustedes que están en territorio, están a nivel local, puedan, con base en toda esta información, pues puedan tomar las mejores decisiones. Ustedes se pueden acercar a nivel estatal, a nivel federal con nosotros. De igual forma, lo que mencionaba la doctora Maricruz Muradas, se pueden acercar con nosotros si hubiera alguna duda que tuvieran. Casi todo es público, casi todo lo pueden encontrar, pero si pudieran de pronto tener alguna duda, nos pueden contactar. Mi correo es rjimenez@segov.gov.mx. Entonces, otra cosa que también me gustaría agregar es que efectivamente más adelante va a haber otras capacitaciones que van a profundizar en esto que ya dimos. La intención de esta primera capacitación era dar como una mirada general, muy global, de todo lo que tiene que ver con la situación demográfica, pero efectivamente se va a profundizar en cada uno de los temas, en las diferentes sesiones que van a tener. Y por aquí nada más responder rápidamente una consulta que viene en el chat, con respecto a los índices de marginación. Les decía, los índices de marginación captan diferentes temas sociales, económicos. Entonces va a depender el nivel que se esté calculando el índice de marginación, pero bueno, la pregunta específicamente se refiere como al municipio. Entonces, a nivel municipal, hay algunos indicadores, son 9 en total. Se pueden meter con calma después para verificar cada uno de ellos, pero bueno, les decía, tiene que ver con servicios básicos, con educación. Por ejemplo, si tienen mucha población viviendo en localidades pequeñas. Tiene que ver también con los bienes que puedan tener, el ingreso también de
la población que vive en esos lugares. Entonces, así es como se calcula y efectivamente se hace cada vez que hay información que genera INEGI, ya sea censo, conteo que en algún momento hubo, que ya no ha habido, o encuesta intercensal que fue la de 2015. Hasta que haya esa información que nos permite como volver a rehacer y actualizar todo el ejercicio, es que se vuelve a calcular. Durante todo ese tiempo, pues se mantiene esos índices. Y con respecto a esa misma pregunta, hablaban, por ejemplo, de Coneval. Coneval tiene un índice más o menos similar, que serían complementarios, no son exactamente lo mismo, pero son muy similares, son complementarios. Entonces, si uno baja, pues el otro también tendría que bajar, si uno sube, el otro también tendría que subir. Sin embargo, les comento, son índices que se mueven muy, muy lento en el tiempo, porque estamos hablando que para poder poner, por ejemplo, la infraestructura de luz, de drenaje, de agua, o sea, todo eso pues lleva tiempo, entonces se mueven muy, muy lento. La propia escolaridad, son indicadores que se mueven poco a poco, pero el objetivo es justamente salir de la marginación. Entonces, bueno, eso sería de mi parte y agradecer nuevamente. Y justamente ahí está el gran papel de los municipios, ¿no, maestro Rodrigo, doctora Maricruz? Justamente de que lo que hemos dicho muchas veces desde INAFED, el desarrollo humano va aparejado o tiene una gran correlación con el desarrollo de las capacidades de los municipios y también, por supuesto, con la prestación de los servicios básicos que nos establece el artículo 115 de la Constitución. Pues no me resta más que agradecerles en nombre de la Secretaría de Gobernación y del INAFED, amigos, amigas, a todos ustedes su presencia y por supuesto, pues el gran honor que tuvimos el día de hoy de estar acompañados por la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general del CONAPO, de la doctora Maricruz Muradas Troitiño, coordinadora de estudios sociodemográficos y prospectiva también del CONAPO, y del maestro Rodrigo Jiménez Uribe, coordinador de planeación en población y desarrollo del CONAPO. Les agradecemos enormemente que se hayan hecho un espacio en su agenda y los invitamos a que nos sigan en los próximos diálogos INAFED CONAPO. Muchas gracias, que tengan buena tarde.